Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Naciones Unidas anunció hoy que el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación de cese el fuego y de hostilidades, integrado además por el Gobierno Nacional y por las FARC, ya está investigando los hechos en los que murieron 2 miembros de la guerrilla y uno más se entregó al ejército durante un combate en el sur de Bolívar. Por cierto, el mecanismo también confirmó que está investigando otro incidente similar en Tumaco, Nariño. De cómo se adelantan estos análisis de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos tras someterse a exámenes médicos en Estados Unidos y de la libertad que acaban de otorgar al exministro Andrés Felipe Arias bajo fianza, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Presidente Santos entrega reporte de exámenes practicados en Estados Unidos. Juez de Miami otorga libertad bajo fianza a exministro Arias. Investiga el nuevo incidente entre las fuerzas militares y las FARC. Condenan a 21 militares por caso de falsos positivos. Fiscal denuncia la existencia de 78 carteles de contratación. Imponen millonaria multa a la multinacional Petrobras. Industria continúa mostrando signos de recuperación. Retienen a presidente de Empresas Polar en Venezuela. No paran las críticas contra James Rodríguez. Así luce la nueva gramilla del Estadio El Campín de Bogotá. Hoy el presidente Juan Manuel Santos, como se esperaba, fue sometido a los exámenes médicos del Hospital Oncológico Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. El mandatario se mostró optimista en su cuenta de Twitter sobre los resultados de estas pruebas. En Washington, nuestro corresponsal Jaime Moreno nos amplía la información. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un mensaje optimista entregó el presidente Juan Manuel Santos después de los exámenes médicos que se practicó esta tarde en la ciudad de Baltimore. El presidente Juan Manuel Santos dijo a través de su cuenta de Twitter: exámenes terminados, resultados finales semana entrante. Gracias a Dios dejan ver mejor escenario posible. El presidente Juan Manuel Santos aprovechó el día también para reunirse con importantes e influyentes congresistas republicanos que son clave y definitivos para la aprobación de los recursos de Paz Colombia. El presidente Juan Manuel Santos les explicó los nuevos avances y los ajustes que se le hicieron al acuerdo de paz. Se reunió con John McCain, con Marco Rubio, con Ileana Ros-Lehtinen y con Mario Díaz-Balart, entre otros. En fin, muchos sectores que fueron parte de este diálogo ya se han manifestado a favor. Les dije que todavía no hemos encontrado una respuesta del Centro Democrático, aunque los demás partidos, todos los partidos que están en el Congreso, ya se manifestaron en una reunión que tuvieron conmigo a favor del nuevo acuerdo. El presidente Juan Manuel Santos está en la residencia de la Embajada de Colombia aquí en la ciudad de Washington porque esta noche se le rendirá un homenaje al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por el apoyo que le ha entregado a Colombia durante los últimos años, primero como congresista y después como vicepresidente de los Estados Unidos. A esta cena por parte de Colombia fue invitado también el expresidente Andrés Pastrana. Más adelante, en la emisión de las 9:30 les entregaremos detalles de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos en su discurso y lo mismo el vicepresidente Biden. Muy bien, Jaime, gracias desde Washington con la información de lo que ocurre a esta hora. Y entre tanto en Colombia, el vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que espera que esos exámenes practicados al presidente Juan Manuel Santos salgan bien. Advirtió que hoy más que nunca necesitamos al primer mandatario. El vicepresidente aseguró que está pendiente de los resultados de los exámenes que le practicaron al presidente Juan Manuel Santos en Estados Unidos. Lo necesitamos con todas las energías y muy pronto y cargado de buenas noticias. Vargas Lleras dijo que el país atraviesa momentos importantes en los que se requiere al presidente Santos sano. Lo necesitamos más que nunca en estos momentos en donde hay tanto tema complejo en relación con la paz, la reforma tributaria. A ver, Alex. Estas declaraciones las hizo durante la puesta de la primera piedra de un proyecto de 420 viviendas para ahorradores en Barranquilla, dirigido a personas que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos legales vigentes. Y en Miami, en el sur de la Florida, un juez concedió la libertad bajo fianza al exministro Andrés Felipe Arias, quien se encuentra detenido en ese estado de los Estados Unidos y con un pedido de extradición por parte del gobierno colombiano.
$10.000 tuvo que pagar el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para que un juez de Miami, en la Florida, en el sur de Estados Unidos, le otorgara la libertad bajo fianza, dado que se encuentra privado de la libertad desde el pasado mes de agosto. El exministro se comprometió a presentarse a todas las audiencias que lo cite la justicia de Estados Unidos. Los requerimientos de la fianza son que el doctor Arias tiene que pagar $10.000 en depósito al tribunal y tiene que firmar unos documentos diciendo que si él se fuga, le debe a los Estados Unidos $1 millón. El próximo 23 de noviembre un juez decidirá la solicitud de extradición que presentó el gobierno de Colombia. El mecanismo de monitoreo y verificación de cese el fuego del que hacen parte Naciones Unidas investiga otro presunto incidente entre la Fuerza Pública y las FARC en el departamento de Nariño. Además, manifestó su preocupación por las primeras muertes en combate ocurridas en el departamento de Bolívar. La misión de la ONU en Colombia anunció que el mecanismo de monitoreo tripartito de verificación del cese el fuego y de hostilidades definitivo está investigando la muerte de 2 guerrilleros de las FARC en el departamento de Bolívar en un enfrentamiento con el ejército. Ese organismo manifestó su preocupación por estas primeras 2 muertes desde el inicio del cese bilateral de fuego el pasado 29 de agosto. Previamente, el ejército había explicado que los combates se dieron en el marco de su función constitucional de perseguir la extorsión. La ONU también pidió información al gobierno y las FARC para esclarecer otros hechos en el sur del país. Asimismo, como parte de su mandato, el mecanismo investiga otro presunto incidente en Tumaco. Una vez haya claridad sobre los hechos, la ONU emitirá un nuevo comunicado con recomendaciones para que no se repitan estos hechos. Los negociadores de las FARC, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, viajaron en las últimas horas hasta Bogotá para reunirse con los delegados del gobierno y con las Naciones Unidas. El objetivo del encuentro es intercambiar información que permita esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de 2 guerrilleros en un enfrentamiento con el ejército en el sur de Bolívar. Uno de los motivos del inesperado viaje de los jefes de las FARC a Bogotá es discutir con el gobierno las diferencias en las versiones sobre la muerte de los 2 guerrilleros en el departamento de Bolívar. Exigiendo que se haga un peritaje forense para determinar si realmente hubo combates o no y en qué circunstancias se produjo el asesinato de nuestros 2 camaradas, porque nosotros tenemos unas versiones distintas a las que difundió el día de ayer en su comunicado el Ejército Nacional. También buscan establecer soluciones a futuro sobre lo que las partes han llamado como fragilidad del cese del fuego. Hacer el balance con el mecanismo de monitoreo y de verificación de parte nuestra, definir de manera inmediata la logística y los alojamientos para las zonas veredales transitorias de normalización. Carlos Antonio Lozada llegó desde su campamento en los Llanos del Yarí y Pastor Alape desde La Habana, Cuba. El juzgado primero especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares por el asesinato de 5 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate, esto en norte de Santander. El fallo condenatorio contra estos 21 militares se dio por la muerte de 5 jóvenes de la localidad de Soacha, en Cundinamarca, que en el 2008 fueron llevados, según la decisión, bajo engaños y la falsa promesa de un trabajo hacia norte de Santander, en Ocaña, y allá aparecieron muertos. El caso fue declarado de lesa humanidad. El juzgado especializado condenó la acción de los militares, entre los que se encuentra un coronel. Las víctimas celebraron la decisión. Que la lucha que nosotras las madres de Soacha hemos tenido gritando justicia no se ha quedado en vano, que la muerte de nuestros hijos no quede en la impunidad, que tenemos el orgullo de decir que nuestros hijos no eran guerrilleros. Las madres de Soacha exigieron perdón público a la fuerza pública, a Santos y a Uribe. El señor presidente o el señor Uribe, que ahorita es senador, se para ante los medios de comunicación y nos diga a las madres de Soacha: perdón, mamás, sus hijos no eran unos guerrilleros. No es la plata, nuestros hijos no valían plata. Los uniformados fueron sentenciados por desaparición forzada, concierto para delinquir, y el 23 de marzo se conocerá el fallo, que estaría cercano a los 40 años de cárcel. Los uniformados pidieron ser recluidos en una guarnición militar. El fiscal general Néstor Humberto Martínez hizo hoy graves denuncias sobre la contratación en las entidades territoriales del país. Reveló la existencia de mafias de la contratación que mueven cerca de 20 billones de pesos. En el 4º Congreso Internacional de Libre Competencia en Barranquilla, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que la Fiscalía está tras verdaderas redes de contratistas que se han apoderado de la contratación en el país. 78 redes conformados por unos mismos contratistas que, como personas naturales o jurídicas,
bajo distintas razones sociales en cada proceso de contratación, pero con los mismos beneficiarios reales, a través de figuras de consorcios y uniones temporales, y con la presunta connivencia de un grupo de servidores públicos, han resultado ganadoras de centenares y centenares de contratos a lo largo de todo el territorio de la patria, alterando presuntamente las reglas de la libre competencia. Aseguró que son verdaderas mallas que se presentan en la mayoría de los casos con un solo oferente. En los últimos 2 años, las entidades territoriales han contratado con estas mallas más de 20 billones de pesos. De ese monto, al menos 8.1 billones han sido contratados con oferente único. Un agravante adicional es que muchos de los contratos no se ejecutan totalmente. Les quiero mencionar que una sola de estas mallas, integrada por los mismos socios, con compañías que utilizan un ropaje nominal diferente, es decir, con denominaciones que cambian para cada contratación pública, con los mismos revisores y los mismos interventores, ha recibido contratos hasta la fecha por 6.1 billones de pesos a través de 801 consorcios en 29 departamentos del país. El fiscal pidió el concurso del sector privado para que se acoja a la extradición de los corruptos, como ya lo había propuesto con anterioridad. Prefiero un corrupto extraditado en una cárcel de Estados Unidos y no pagando su pena en una casa por cárcel en Colombia. Anunció para la próxima semana la visita a Colombia de la fiscal y la procuradora del Reino Unido para fortalecer la cooperación judicial. La defensa del almirante Álvaro Echandía, foco del escándalo por la presunta vinculación de hackers a la Dirección Nacional de Inteligencia para afectar presuntamente las pasadas elecciones presidenciales, denunció al exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, por prevaricato. Jaime Lombana, abogado defensor del almirante en retiro Álvaro Echandía, foco de este escándalo, denunció al exdirector del CTI por prevaricato por omisión y posible prevaricato por acción. Aquí lo que se ha venido sabiendo esta semana es una verdad que todo el país conocía, y es la persecución que desde este edificio se le hizo al uribismo durante 4 años de dirección de la Policía Judicial por parte de Julián Quintana. Julián Quintana persiguió la campaña de Oscar Iván Zuluaga. El señor Bajaña acaba de reconocer que trabajaba era para Julián Quintana, que se reuniera con Julián Quintana. El señor Julián Quintana filtró, o en todo caso tuvo que permitir filtrar, por acción o por omisión, el video de Oscar Iván Zuluaga con el señor hacker Sepúlveda. El abogado defensor cuestionó que el ex alto funcionario de la Fiscalía haya violado la ley de inteligencia. Bueno, y precisamente la Fiscalía reveló que descubrió nuevos hallazgos de restos humanos en la desaparecida calle del Bronx en la ciudad de Bogotá. El CTI de la Fiscalía General reveló que se han tomado varias pruebas de ADN a familiares que se han acercado, dados los restos humanos que se siguen encontrando en la calle del Bronx en Bogotá. Todo lo que se ha encontrado en ese sector ha sido enviado a Medicina Legal para su respectivo análisis. Hemos hallado varias partes del cuerpo. Inicialmente pensaríamos nosotros que se trata de 3 personas, pero eso lo determina solamente el Instituto de Medicina Legal cuando haga los estudios respectivos. Advirtió que las labores de búsqueda continuarán hasta terminar las demoliciones en ese lugar. Y por su parte, el Gaula de la Policía liberó en la ciudad de Cartagena a un juez estadounidense que había sido secuestrado al parecer por delincuencia común mientras estaba de vacaciones en esa ciudad. El rescate de Beni Osorio, el juez estadounidense que se encontraba de vacaciones en Colombia, se produjo en el barrio Daniel Lemaitre de Cartagena, donde se encontraba retenido desde el pasado 11 de noviembre por un grupo de delincuencia común. Es un juez muy importante en los Estados Unidos, tal vez el más importante latinoamericano, de origen colombiano. Esta es una operación de alta tecnología que nos permitió en todo momento establecer en qué lugar se encontraba la persona y se había previsto el pago de una suma de dinero en el día de hoy con un agente encubierto. 4 personas que exigían por su liberación 103 millones de pesos fueron capturadas.
La alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá impuso la multa más elevada de la historia de esta ciudad por contaminación ambiental a la empresa Petrobras. Por permitir el derrame de hidrocarburos en una estación de gasolina que estaba ubicada en este predio de la calle 106 con carrera 9ª, el distrito impuso una millonaria multa a la firma Petrobras. Petrobras Combustibles, una multa por 4.400 millones de pesos. Según la investigación, en 2010 el combustible se filtró en apartamentos y viviendas, afectando a los vecinos del sitio. Fueron notificadas de la sanción, interpusieron el recurso correspondiente y ya la Secretaría de Ambiente ha confirmado el recurso, o sea que la multa ya queda en firme. Además de Petrobras, también se sancionaron a las firmas Inversiones Rumar, Grasco, Permoda, el edificio Saint Michel, el grupo CBC, Coninsa Ramón y la distribuidora de vísceras Palacios y Palacios. La Fiscalía evaluará si estos procesos también pueden desencadenar delitos penales. El accidente de un vehículo particular que terminó bloqueando el carril exclusivo de Transmilenio generó caos en el tránsito en el norte de la capital. El hecho se presentó a la altura de la calle 106, donde el conductor de un campero perdió el control y terminó volcándose en la vía. Así lo narraron los testigos. El caos en la autopista se extendió hasta la calle 92. Por lo menos 50 buses de Transmilenio tuvieron que ser desviados y usaron el carril compartido con los automóviles particulares. La producción industrial del país creció 4.4% entre enero y septiembre del presente año, según la encuesta realizada por la ANDI. La producción industrial mantuvo su tendencia al alza y para el mes de septiembre creció 4.4% de acuerdo con la encuesta de opinión empresarial de la ANDI. El aumento se dio como consecuencia del aporte positivo de la refinería de Cartagena. El gobierno sostiene que la industria será de gran aporte al total de la economía. Ha ayudado muchísimo para la producción industrial la producción del sector de refinación de petróleo, con un crecimiento del 22% en el mes de octubre, de manera que lo que estamos viendo es un proceso de recuperación después de ese retroceso asociado al paro camionero. El funcionario también destacó el crecimiento de otros sectores diferentes a la regasificación. Hay sectores que tienen un comportamiento positivo importante y lo que vemos es un proceso de recuperación. Las ventas totales aumentaron 3,8% y dentro de estas las ventas hacia el mercado interno crecieron 4,4%. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, anunció una reforma a la política de subsidios a través de un proyecto de ley. Ante la Secretaría del Senado, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley que busca reformas a la política de subsidios en Colombia. De acuerdo con la Planeación Nacional, el sistema presenta inconsistencias, ya que personas de altos ingresos se están viendo beneficiadas con dichos aportes. Sanciones a aquellos colombianos de altos ingresos que cobran subsidios. Y vamos a permitir un mejor cruce de base de datos precisamente para identificar a aquellos colombianos que usualmente los medimos que ganan más de 3.8 millones de pesos al mes. El funcionario afirmó que actualmente en Colombia se destina un 35% del presupuesto en subsidios. Son aproximadamente el 35% del presupuesto. En otras palabras, Colombia anualmente en efectivo entrega algo cercano a los 70 billones de pesos. El director de Planeación espera la pronta aprobación del proyecto dada la estrechez fiscal del país. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos de la jornada en CMI. La tasa representativa del mercado para mañana viernes será de 3.135 pesos con 65 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.361 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1 con 59 centavos. El azúcar se transó en 20,21 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.280 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,44% a 1.305 unidades. La acción que más subió fue Grupo Suramericana, con una ganancia de 1,92% a 36.180 pesos. La acción que más cayó fue Mineros, con una pérdida de 3% a 1.940 pesos. Hoy en CMI en línea les presentamos Spectacles, los lentes de sol de Snap Inc., la compañía detrás de Snapchat, que ha decidido incursionar en el mundo del hardware. Las Spectacles son gafas que capturan videos de 10 segundos, los cuales por medio de una conexión Bluetooth pueden enviar a la aplicación Snapchat para subir como historias. Las gafas Spectacles poseen 2 cámaras a cada lado. Además,
tienen un círculo que se enciende alrededor del lente cuando se está grabando. Las gafas son vendidas en bots, máquinas dispensadoras amarillas que tienen un ojo grande en el medio, que es la pantalla, 3 botones de colores negro, coral y verde azulado y el espacio dispensador, que es la boca. Estas gafas vienen también en un estuche con el que se puede recargar la batería, cable USB y un paño para limpiar los lentes. Feliz noche para todos. Nos vamos, gracias por su compañía. Profe, hay que ser un poco más optimista con lo de James, no hay que darle tanto palo. Pero él solo se lo da. Él solo se lo da con esas actitudes. Pongámosle fe. Pierde Colombia con eso. Él tiene que ser más humilde. Vamos a ver si es posible que hagamos un esfuerzo. Nos esperan todavía unos partidos que hay que ganar. Santi, las claves esta noche. Claves, hoy hablamos del gabinete de Donald Trump y de esos miembros de su familia que le están hablando al oído. A las 9:30, la edición central de CMI. Muchas gracias. Chao. Feliz noche.